Ha sido apodado el trono, la biblioteca y un montón de nombres que no podemos decir. Sin embargo, como sea que lo llamemos, no podemos vivir sin él. Desde la tina al inodoro y al dentífrico, veremos todo lo que siempre deseó saber acerca del área de su hogar que más se utiliza y de la que menos se habla. Hoy la tecnología de los baños en maravillas modernas. Maravillas modernas. Se dice que el hogar de un hombre es su castillo y el centro de ese castillo lo constituye un santuario de cerámica y porcelana que visitamos cuando la naturaleza llama, cuando necesitamos asearnos y cuando necesitamos escaparnos. El componente central de la mayoría de los baños es la tina, y por más de 100 años, esta se ha fabricado prácticamente de la misma manera. En la fábrica Kohler, en Kohler, Wisconsin, diariamente se crean miles de tinas. Sus ingredientes básicos, acero y esmalte. La tina comienza en un tanque de metal fundido. Luego, el acero fundido es vertido en moldes de barro y se deja enfriar. Una vez que se retira el molde, el acero es pulido a mano y posteriormente se calienta a más de 900 grados centígrados. Cuando alcanza el rojo incandescente, las partes visibles de la tina se rocían con esmalte en polvo, que esencialmente consiste en vidrio pulverizado. El calor funde el vidrio y hace que éste se adhiera al metal, dando como resultado un acabado lustroso. Solamente hay que llenarla de agua y estará lista para disfrutarla. Sin embargo, antes de que existieran las tinas e incluso las tuberías, las cosas eran un poco diferentes. Sin duda, los humanos primitivos buscaban riachuelos y lagunas para asearse. Sin embargo, una vez que estos cazadores y recolectores comenzaron a asentarse en ciudades, tuvieron que crear formas de traer el agua para asearse. Esto comenzó en el Valle Indus, en el actual Pakistán. En el 2500 a.C., los ancestros de los indios, los Harappan, crearon el precursor del baño moderno. Los Harappan eran famosos por la organización de sus casas. Realmente fueron los primeros en planificar ciudades y en tomar en cuenta el manejo de los desperdicios. Prácticamente todos los hogares de los Harappan tenían un espacio para asearse con desaguaderos donde podían bañarse. No obstante, carecían de un sistema de suministro de agua eficiente. El agua debía traerse de pozos cercanos y la cargaban hasta las casas. El agua se utilizaba para los baños e inodoros, la cual posteriormente drenaba hasta un sistema de cloaca central. Luego, el sistema de cloacas vertía el agua en un río cercano. Sin embargo, el agua corriente, como la conocemos, fue concebida por los griegos. Por debajo de sus ciudades había un sistema de tuberías de terracota conectado a ríos y manantiales cercanos. Los griegos desarrollaron la construcción de acueductos para llevar agua dulce hasta sus ciudades, a las fuentes de las casas, de donde las personas obtenían el agua potable, y especialmente hasta los gimnasios, donde contaban con agua corriente para asearse después de ejercitarse. En los baños griegos faltaban dos cosas que nosotros damos por sentado: agua caliente y jabón. Lo que ellos hacían era tomar un utensilio de metal en forma de gancho, conocido como strigil, para rasparse o para que un amigo, o probablemente un esclavo, raspase todo el sucio adherido. Los romanos continuaron con lo que los griegos habían iniciado, al instalar un acueducto subterráneo, el cual se extendía por casi 320 kilómetros. El agua fluía desde los ríos de montañas distantes hasta Roma. En la actualidad, todo lo que queda del sistema son las ruinas de los puentes que sostenían los tramos de tubería que corrían por el exterior. Cuando los romanos se familiarizaron más con la cultura griega, a finales del siglo III y el siglo II a.C., estos copiaron de los griegos la idea de los baños públicos. La abundancia de agua que fluía a través de los acueductos les permitió a los ingenieros romanos construir los baños públicos más grandiosos que el mundo haya conocido. Los baños eran tan grandes que nos cuesta imaginárnoslos. Tenían capacidad para 2.500 hombres y mujeres para un solo día y podían pasar todo el día allí. El agua de las albercas era caliente.
Directamente por debajo había enormes salas con hornos donde se quemaba madera y carbón. Las llamas que abrazaban los pisos de piedra de los baños eran lo suficientemente intensas como para calentar las áreas igual que un sauna. El bañarse se convirtió en un fenómeno casi universal a lo largo de todo el imperio, gracias a la construcción de salas de baño en prácticamente todas las ciudades romanas. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano, finalmente la tecnología de los baños sucumbió. Sin los acueductos romanos, el agua dulce debía una vez más ser cargada de los pozos. Por ende, no es de sorprenderse que el bañarse haya caído en desuso durante más de 10 siglos. Lo que la gente no sabe actualmente es que durante un largo periodo, durante la Edad Media e incluso durante el Renacimiento, las personas se bañaban quizás una vez al año, lo que se consideraba suficiente. En el siglo XVIII, el bañarse comenzó su excesivamente retrasado regreso a Europa. Las nuevas y elegantes tinas de cobre hicieron furor, algunas en forma de gigantescas botas. Benjamin Franklin creó conciencia en los estadounidenses cuando trajo una de estas de un viaje que hizo a Francia. Las primeras versiones de un pariente de la tina, la ducha, comenzaron a aparecer a comienzos del siglo XIX. El agua fluía desde un tanque elevado y a través de una regadera hasta que durara el limitado suministro de agua. La tecnología de los baños pudo comenzar a avanzar solamente cuando los ingenieros pudieron construir sistemas de suministro de agua capaces de abastecer ciudades enteras. En 1842, la ciudad de Nueva York preparó el terreno. Los diseñadores del sistema aprovecharon una ley fundamental de la naturaleza: el agua fluye cuesta abajo. El sistema de las ciudades sigue el mismo principio. El agua es bombeada hasta la parte superior de gigantescas torres que están conectadas a las tuberías subterráneas en las calles. Debido a que la torre es más alta que el destino final del agua, la gravedad mantiene la presión e impulsa el agua a través de las tuberías hasta los grifos. Después de que el agua es utilizada, una vez más la gravedad hace que fluya a través de las tuberías de desagüe cuesta abajo. Durante el siglo XIX, más y más ciudades siguieron el ejemplo de Nueva York. Con solo girar una llave, el agua llegaba hasta los baños. El único problema era que siempre estaba fría. Algunos fabricantes de bañeras, al intentar solucionar el problema, crearon modelos que ponían en peligro a sus usuarios. Se calentaban de forma peligrosa, en particular la tina de gas General Gordon, que consistía en una llama desprotegida por debajo de la tina de latón, que te abrasaba por completo. En 1889, el empresario de Pittsburgh, Edwin Root, inventó una alternativa más práctica: el calentador de agua doméstico. Este utilizaba rollos de tubos de cobre en un pequeño horno de gas. El agua que pasaba a través de los tubos de cobre se calentaba rápidamente. Una vez que abandonaba el calentador, el agua caliente podía llegar directamente a los lavabos, tinas y duchas. Indudablemente hizo que fuese más cómodo darse un baño caliente, que obviamente era más agradable que darse un baño frío, y la posibilidad de drenar el agua sin la necesidad de sirvientes también lo hizo más accesible a todos. Durante el siglo XX, los ingenieros desarrollaron el diseño moderno en el que el agua se calienta en un tambor de acero. Modelos más recientes contaban con dispositivos críticos de seguridad, como conectores de metal, diseñados para fundirse y dejar salir el agua si la temperatura se elevaba de forma peligrosa, aunque algunas veces no lo hacían. El agua excesivamente caliente explotaba y algunas veces lesionaba o asesinaba a los ingenuos propietarios. En la década de los 30, la compañía Watts Regulator resolvió el problema. Sus ingenieros crearon una válvula de seguridad automática para controlar la temperatura y presión, que permitía la salida del calor excesivo antes de que alcanzara un punto crítico. A lo largo del siglo XX, el baño estadounidense continuó su evolución. Al comienzo eran pequeños y poco prácticos. Para la década de los 50, los arquitectos ya diseñaban espacios más amplios y confortables, pero a menudo obligaban a las familias a compartir un solo baño. El baño continuaría evolucionando con el advenimiento del baño principal en la década de los 70. Los baños comenzaron a crecer y las paredes a derribarse. Era muy común ver una gran tina de hidromasajes en el medio de un baño principal. Fue una gran experiencia, fue una especie de experiencia generacional. El tamaño de las nuevas tinas de hidromasajes, sin mencionar el peso de toda esa agua, requería de nuevas tecnologías para su fabricación.
Las tradicionales tinas de acero y esmalte habían pasado de moda, a diferencia de los plásticos resistentes. Para fabricar una tina Kohler-Bickel se coloca una cantidad de material de plástico llamado alúe en el interior del molde de la tina. Posteriormente, una prensa le da la forma a la tina. Después de sacarla del molde, la tina se limpia y se equipa con sus respectivas salidas de agua. El aseo diario dejó de ser un problema. Se trata de algo que se ha hecho accesible para todos. Ahora la cantidad de comodidades que se concentren en esa área del hogar constituye el nivel de lujo de los baños de la actualidad. Sin embargo, en los baños no solamente nos relajamos. Al regreso, quebrantaremos la apariencia del dios de porcelana. Esta maravilla de porcelana constituye el núcleo de todo baño. Todos los días, los estadounidenses descargan sus propios desechos y 27.000 millones de litros de agua. La mayoría de nosotros no se ocupa mucho del inodoro, hasta que éste deja de funcionar. Sin embargo, los japoneses lo están transformando en una pieza artística de alta tecnología. La fábrica más importante de inodoros de Japón, Todo, ha creado diferentes diseños, básicamente incorporando el bidet al inodoro, así que cuando usas el inodoro puedes presionar un botón, el cual hace salir un brazo que dispara un chorro de agua. Luego presionas otro botón y saldrá aire caliente para secarte. También tienen asientos con calefacción. Sin embargo, puede ser un problema si te sientas y presionas el botón equivocado en el momento equivocado. Para la mayoría de los estadounidenses, el funcional sillón blanco sigue siendo el de uso común y, según todo criterio, el inodoro moderno constituye un invento espectacularmente exitoso. Es duradero, no requiere de una fuente de energía y rara vez deja de funcionar. Todos los inodoros se inician con una mezcla de arcilla líquida llamada slip. Esta mezcla se vierte en moldes y se deja endurecer. Una vez que se retira del molde, la superficie del inodoro de arcilla debe pulirse a mano. Cualquier imperfección será claramente visible en el producto terminado. Luego, brazos robóticos rocían al inodoro con barniz y luego se hornea durante 36 horas en el interior de un enorme horno industrial. Una vez que el inodoro sale del horno, ya muestra su familiar revestimiento de porcelana. Sin embargo, antes de la existencia del inodoro, las instalaciones sanitarias eran primitivas. Mientras que los Harappan y los minoicos utilizaban rudimentarias formas de tuberías para descargar sus desperdicios, en otros lugares del mundo antiguo la tecnología de los baños consistía en bacinillas de arcilla. No sé si los griegos inventaron el bacín, pero indudablemente lo utilizaron. Existen numerosos testimonios que lo confirman. Las personas adineradas incluso contaban con un esclavo, conocido como lazanoveros, el cargado del bacín, cuya labor consistía en llevarse el bacín para limpiarlo. Los romanos dejaron sin trabajo al cargador del bacín con la creación de las letrinas públicas, que esencialmente consistían en asientos huecos esculpidos en bancos de piedra. La persona se sentaba sobre uno de estos agujeros y por debajo de estos había una zanja por donde fluye el agua. Por ende, cualquier cosa que se depositaba allí caería en el agua y ésta la arrastraría de inmediato. A los romanos también se les atribuye otra tecnología aplicada a los baños, un impuesto al uso del inodoro. Inicialmente el uso de las letrinas era gratuito. Sin embargo, el emperador Vespasiano comenzó a recaudar fondos por el uso de las letrinas y se dice que su hijo protestó y dijo: «Padre, no es justo recaudar dinero proveniente de un negocio tan sucio». Entonces Vespasiano le mostró una moneda y dijo: «El dinero no apesta». Sin embargo, la recaudación de impuestos de las letrinas no salvó al Imperio Romano y con su caída, la tecnología del inodoro se retrasó durante siglos. Lo único con lo que contaban en las casas durante realmente 1000 años era el bacín, lo que era una historia de horror. En cierta forma, era conveniente cuando se utilizaba a mitad de la noche, pero ¿quién lo vaciaba en la mañana? Algunos ni siquiera esperaban a que amaneciera. Durante la noche, las personas vaciaban el contenido del bacín a través de las ventanas y hacia la calle, y la idea de que el hombre deba caminar a la izquierda de la mujer se remonta a ese período. Era una cortesía de su parte dejar que le cayera encima los contenidos del bacín y evitar que eso le sucediera a la mujer.
A menudo las personas se llevaban su bacín cuando salían de viaje. Los bacines también podían ser alquilados para fiestas o incluso en situaciones de emergencia. Otra figura curiosa de la historia sanitaria medieval es el retrete humano, que consiste en un hombre que camina por las calles con un gran manto negro, sosteniendo en cada mano un taburete y un bacín. Con pagarle un penique, él colocaba el bacín sobre el taburete para que la persona se sentara sobre este. Tras esta persona hacía sus necesidades, el hombre la rodeaba con su manto negro y al finalizar se marchaba. En el siglo XVI, la tecnología del inodoro hizo su debut en Inglaterra. El primer inodoro, casi moderno, fue fabricado en 1596 para la reina Isabel I. Fue ideado por su ahijado, Sir John Harrington. Lo hizo para congraciarse con ella porque había sido expulsado de la corte por utilizar un lenguaje obsceno. Se le ocurrió un dispositivo realmente ingenioso. Tenía un tanque en la parte superior y una válvula para dejar correr el agua, y también tenía una tapa que se podía cerrar después de haber utilizado el inodoro. El inodoro primitivo de Harrington tenía una falla crítica en el diseño. El tubo de descarga era vertical y así como bajaban los desechos, también subía el hedor de la cloaca. La reina se quejó de que el hedor salía por el sumidero, pero fue un problema que su ahijado nunca pudo resolver. Lo que tontamente hizo fue escribir un libro donde reveló no solamente el funcionamiento del inodoro, sino también algunos secretos personales de la reina, lo que hizo que ella se molestara y lo expulsaran nuevamente de la corte. Después de que el inodoro de Harrington fuese desechado por la realeza, la tecnología de los baños se estancó. Podemos darnos cuenta de lo grave de la situación si observamos el Palacio de Versalles. Se gastó una fortuna en su construcción. Tenía un maravilloso salón de espejos, elaborados candelabros, colgantes, y se organizaban fiestas de hasta 1000 invitados, todos comiendo y bebiendo en abundancia. Sin embargo, ¿dónde hacían sus necesidades? No había ni un solo baño en todo el palacio y la respuesta es que hacían sus necesidades en las escaleras. Una de las razones por las cuales los franceses se aplicaban tanto perfume durante ese periodo era para soportar los olores provenientes de los desechos de las personas. Fuera de Versalles, las personas hacían sus necesidades en letrinas en el interior de las casas. Eran simples asientos sobre huecos revestidos de madera, piedra o ladrillo. El inconveniente principal, además del hedor, era que había que pagarle a los recolectores para que los limpiaran. Moderno, porque utilizaba agua para aislos de los... Los siguientes 100 años, varios autores mejoraron el diseño de Cummins. La innovación clave fue un sistema de sifón que empujaba los desechos a través de la base de la taza con una eficiencia sin precedentes. Lo que funcionaba en esa época todavía funciona en la actualidad. Al accionar la manilla de descarga, se abre una válvula en el interior del tanque. El agua entra rápidamente a la taza a través de una serie de agujeros angulados por debajo del borde. El remolino de agua sale a través del tubo de descarga y pasa por la curvatura en U, creando un efecto sifón que extrae el agua de la taza. Thomas Crapper es el hombre a quien a menudo se le acredita el invento de esta maravillosa descarga, aunque probablemente tuvo muy poco que ver en esto. Sí, realmente existió. No obstante, el magnate de la plomería de la era victoriana se ganó un lugar en la historia del inodoro por vender muchos de estos. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados estadounidenses apostados en Gran Bretaña se encontraron con muchos de estos inodoros e iniciaron el eufemismo Boyal Crapper, porque se basaban en lo que leían en los inodoros, Thomas Crapper y compañía. Mientras que Crapper se hacía famoso, dos hermanos emprendedores estaban ocupados inventando el accesorio más esencial del inodoro. Al regreso, todo lo que siempre quiso saber acerca del papel higiénico, pero que nunca se atrevió a preguntar. Con cada año que pasa, la tecnología de los baños se inclina cada vez más a satisfacer nuestras necesidades de confort y comodidad. Sin embargo, a comienzos de la década de los 90, los fabricantes de inodoros adoptaron una nueva prioridad: el medio ambiente. Los ingenieros tuvieron que acatar nuevas y estrictas leyes acerca de la conservación del agua. Hasta ese entonces, un inodoro promedio utilizaba 13 litros de agua por descarga y tuvieron que inventar modelos más eficientes que utilizaran solamente 6 litros. Con el tiempo mejoraron las salidas de agua para aumentar la velocidad de esta. Un modelo del American Standard es tan potente que ha demostrado descargar 11 pelotas de golf en una sola descarga.
Como lo demuestra este video, no todos los inodoros de otras marcas pasan la prueba. Sin embargo, American Standard ha establecido nuevos parámetros en el aprovechamiento del agua. Por supuesto, lo que más se descarga no son pelotas de golf, sino papel higiénico y como podrán imaginar, su historia es larga y tortuosa. A pesar de que los chinos inventaron el papel en el siglo II, les tomó más de 1200 años para comenzar a utilizarlo en el baño. Finalmente lo hicieron en 1391 después de Cristo, pero era estrictamente para el uso del emperador. ¿Y cómo hacía la gente común? Las personas generalmente utilizaban sus manos y actualmente en muchos países alrededor del mundo donde el papel es un lujo, las personas continúan utilizando su mano izquierda. Es por ese motivo que cuando viajas hasta algunos lugares del Medio Oriente y sureste de Asia, no encontrarás personas zurdas. Todos son derechos porque la mano izquierda es considerada impura. En la Europa medieval, la gente común utilizaba heno, hierba y hojas de plantas para limpiarse. En Estados Unidos, antiguamente, millones utilizaron mazorcas. Las mazorcas primero se ablandaban al remojarlas largo tiempo en agua. En general, a los cerdos se les daban mazorcas como alimento y cuando los cerdos terminaban de comer y solamente dejaban el corazón de la mazorca, las personas las recuperaban para limpiarse. Por ende, el desperdicio era muy poco. Cuando los diarios y catálogos publicados en masa se hicieron comunes en el siglo XIX, los estadounidenses finalmente se despidieron de las mazorcas y recibieron a Sears y Roebuck. Las personas tomaban los catálogos y los colgaban en los retretes y los leían mientras hacían sus necesidades. Y cuando terminaban, rasgaban un pedazo y lo utilizaban para limpiarse. Sin embargo, las cosas cambiaron en la década de los 20. Desafortunadamente, Sears comenzó a utilizar papel lustroso y los catálogos perdieron su capacidad de absorber. Y desde ese entonces, muy pocas personas utilizaban los catálogos de Sears como papel higiénico. No obstante, para ese entonces, los consumidores contaban con otra opción: papel higiénico verdadero. La idea de vender papel con ese propósito había existido desde antes de la Guerra Civil. Había un hombre llamado Joseph Gaetti. Era un neoyorquino que comerciaba con papel en Nueva Jersey. Fue la primera persona que tomó papel, lo cortó en pequeñas hojas y lo vendió a través de las farmacias como papel terapéutico. Sin embargo, el producto fue un fracaso. Las personas que lo compraban pensaban que era demasiado bonito y lo utilizaban para escribir notas y seguían usando los catálogos como siempre. En 1879, los empresarios Irving y Clarence Scott comenzaron a vender rollos de papel higiénico. Estaba hecho de papel de seda comprado a otros fabricantes, que posteriormente lo cortaban, enrollaban y volvían a empacar. A pesar de que se ha mejorado un poco a lo largo de los años, el papel higiénico de la actualidad básicamente se hace de la misma manera. Al igual que todo papel, el papel higiénico comienza su existencia en forma de árbol. Los árboles son talados y luego procesados en los molinos de pulpa, donde las astillas de madera se muelen y se mezclan con químicos y agua. La mezcla tiene la consistencia de la avena. Luego la mezcla de la pulpa de madera se vierte en una máquina de hacer papel Ford-Draynier. Si pudiésemos juntar 5 camiones de remolque, ese sería el tamaño de la máquina. En la máquina de hacer papel Ford-Draynier, la pulpa se extiende sobre enormes planchas para secarla con calentadores. Una vez que una sección de papel se seca, esta rueda hacia adelante y se extiende más cantidad de pulpa sobre las planchas. De esta manera se produce un rollo continuo de papel. Estos rollos de papel, conocidos como rollos matrices, son enormes. En la planta Angel Soft, un rollo característico tiene casi 4 metros de largo, 2 metros de alto y pesa aproximadamente 3 toneladas. El papel del rollo matriz se introduce en otra máquina donde se enrolla en tubos de cartón individuales de 4 metros de largo. A lo largo de este proceso, el papel es estampado a intervalos regulares con una cuchilla dentada, la cual le produce las perforaciones. Posteriormente, los largos rollos de papel higiénico llamados troncos se cortan al tamaño que conocemos con una sierra de precisión. La máquina trabaja a una velocidad tan rápida y es tan afilada que corta los rollos sin aplastarlos. El papel higiénico de la actualidad es mucho más suave que su contraparte Scott de la era victoriana. Los fabricantes modernos utilizan químicos para disolver completamente las fibras de madera en la mezcla de pulpa.
El proceso fue iniciado en la década de los 40 por la competencia de Scott Northern Tissue. En la actualidad, Quilted Northern. El producto se comercializaba como libre de astillas. Las fábricas modernas pueden producir hasta 5 millones de rollos de papel higiénico en un día. Es algo bueno porque los estadounidenses utilizan 26.000 millones de rollos de papel higiénico al año y esa cifra continúa en aumento. Mientras que el papel higiénico en rollo se ganó la aceptación en pocos años, otra innovación, el cepillo dental, se tardó cientos de años en volverse popular. Al regreso, nos pondremos al día con la higiene bucal. Aparte de utilizar el inodoro, el segundo acto más común llevado a cabo en un baño involucra el cuidado diario e higiene de los dientes. En la actualidad, existe una deslumbrante variedad de alternativas. Cepillos dentales manuales y de batería. Una variedad de cremas dentales y enjuagues bucales en una miríada de colores y sabores. Sin embargo, el primer instrumento para lavarse los dientes no fue un cepillo, fue un palillo utilizado por los antiguos egipcios en el 3000 a.C. Ellos tenían un árbol especial al que le cortaban las ramas y las deshilachaban para hacer lo que llamaban palillos masticables, y utilizaban el extremo deshilachado para limpiarse los dientes. El palillo masticable junto a su pariente más pequeño, el mondadientes, constituyeron las herramientas principales de la higiene bucal durante más de 45 siglos. Sin embargo, en 1498 apareció el primer cepillo de dientes en China. No sabemos si utilizaban un mango de hueso o un mango de bambú, pero sí estamos seguros de que las cerdas eran pelos de cerdos machos insertados a 90 grados en un mango recto y era muy parecido a los cepillos de la actualidad. Las cerdas provenían de la espalda de cerdos siberianos. El grosor de los pelos era debido al clima frío de la región. Aquí tenemos un cepillo de dientes con mango de hueso. Las cerdas de pelos de cerdo han sido insertadas y también han sido cortadas en curva para adaptarlas a los dientes. Pueden apreciar que este cepillo tiene muchas cerdas y es mucho más grande que un cepillo actual. Los modernos cepillos de dientes angulados no son nada nuevo. En el siglo XIX, los mangos de cepillos de dientes hechos de huesos de vacas eran tallados en diferentes formas y tamaños. Este hueso fue cortado para ser utilizado como mango de un cepillo de dientes. La forma básica es tallada del hueso para obtener la forma de un cepillo de dientes, la cual posteriormente se pule. Luego se perfora la cabeza del cepillo y se insertan los pelos de cerdo en los agujeros y se aseguran con alambre de cobre. El pelo de cerdo se rebaja al largo deseado y de esa manera se obtiene un cepillo de dientes de pelo de cerdo y mango de hueso. Debido al laborioso trabajo, no es sorprendente que los primeros cepillos de dientes fuesen a menudo muy costosos. Las personas generalmente los compartían. Una familia podía tener uno solo o ninguno. Al comienzo del siglo XX, con el advenimiento del plástico, los mangos de hueso fueron reemplazados por los de celuloide, pero el pelo de cerdo permaneció. Las cerdas de origen animal fueron comunes hasta 1938, cuando la industria química DuPont introdujo el primer cepillo de dientes de nylon, de cerdas de nylon. El beneficio era que no albergaban bacterias y no se salían del cepillo. La compañía DuPont inventó el nylon en 1938 para ser utilizado en las cerdas de los cepillos de dientes. Sin embargo, no obtuvo una amplia aceptación hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, cuando virtualmente se interrumpió el suministro de pelos de cerdo a Estados Unidos. Por lo tanto, era necesario reemplazarlos con algo, y ese algo fue el nylon DuPont. El primer cepillo de dientes hecho con cerdas sintéticas DuPont se llamó Dr. West Miracle Tough. Otros le siguieron. Un anuncio característico de comienzos de la década de los 40 mostraba cerdos agradecidos. Las cerdas de nylon de la actualidad son producidas prácticamente de la misma manera que las de la década de los 40. Primero, máquinas de alta velocidad insertan las cerdas en los mangos de plástico. El mango se calienta, se abren los agujeros, se insertan los manojos de cerdas en el mango, se enfría. La cabeza se solidifica alrededor de los manojos. Estos se cortan y luego se pulen para que los extremos queden suaves y redondeados. Otra revolución en la tecnología del cepillo de dientes se llevó a cabo en la década de los 60 con la llegada del primer cepillo de baterías. Cepíllese los dientes con 3.600 movimientos por minuto.
Desde entonces, la microtecnología ha permitido la creación de cepillos más pequeños, más potentes y menos costosos. Hacia allá es a donde se dirige la industria, hacia los cepillos de dientes con baterías, más pequeños y desechables. Aunque no creo que los cepillos de dientes manuales lleguen a desaparecer. Por lo menos no en el tiempo que me quede de vida. Por supuesto, en lo que respecta a la higiene bucal, los cepillos de dientes constituyen solamente la mitad de la historia. También existe la crema dental que, al igual que los palillos masticables, se remonta a la época de los egipcios. Ellos hacían una crema dental utilizando una piedra pómez molida, como cenizas de volcán, mezclada con vinagre de vino, un ácido que realmente limpiaba los dientes y funcionaba muy bien. Los primeros productos modernos para la limpieza de los dientes eran polvos dentales. Las personas debían crear su propia crema. Había que verterlo sobre la mano, mojar el cepillo, pasarlo por el polvo y comenzar a cepillarse los dientes. Las cremas dentales aparecieron durante la era victoriana. Eran más fáciles de utilizar porque ya venían mezcladas con agua. Las primeras cremas dentales eran artículos de lujo que se vendían en elegantes envases de porcelana. En 1892, un dentista de Connecticut llamado Washington Sheffield se convirtió en la primera persona en vender crema dental en tubos flexibles. Sheffield se había inspirado a partir de una visita a una galería de arte donde vio tubos de óleo. En 1896, Colgate siguió el ejemplo y para mediados del siglo XX había sacado a la compañía Sheffield del mercado. Colgate es la mejor manera de evitar la caries. Sin embargo, la innovación de Sheffield continuó dando resultado. Esa compañía aún existe. Ya no fabrican crema dental, pero sí cualquier tubo que podamos imaginar. Con la introducción de los tubos, los fabricantes de cremas dentales tuvieron que crear máquinas especializadas para llenarlos. Anteriormente, al igual que ahora, la crema se inyecta en los tubos. Posteriormente, el fondo de los tubos se pliega y se sella con calor. Las pastas dentales modernas vienen en forma de crema y en gel y en algunos casos en ambos. Sin embargo, ¿cómo se logra que la crema salga a rayas? Bien, la inyectan de esa forma, gracias a una boquilla múltiple que permite llenar el tubo con 10 chorros diferentes de crema dental. Luego, solamente hay que apretar el tubo para obtener crema dental a rayas. En la actualidad no solamente se da énfasis a la limpieza de los dientes, sino también al blanqueado de estos. Cremas dentales especiales y enjuagues bucales contra la placa han sido formulados para ese fin. Sin embargo, el primer enjuague bucal blanqueador de los dientes supuestamente fue descubierto en tiempos romanos y nunca podrán adivinar de qué estaba compuesto. Talus, el poeta romano, se burlaba de un rival al sostener que en la región de España, de donde éste provenía, era costumbre lavarse los dientes enjuagándose la boca con la primera orina de la mañana. Y Talus se burlaba de este hombre y le decía: me sorprende que sonrías tanto porque ¿no ves que todos se dan cuenta de que mientras más blancos tengas los dientes, más orina has estado bebiendo? Sin embargo, los romanos no eran los únicos. 16 siglos después, Pierre Fauchard, el padre de la odontología moderna, también estaba a favor de la limpieza de los dientes con orina. A través de ciertos experimentos, él se había dado cuenta de que la orina tenía algo que era beneficioso para los dientes y la salud de las encías. El misterioso químico era el amoníaco. Ahora bien, si alguna vez ha limpiado la caja de arena de su gato, debe saber cuán fuerte puede ser el olor del amoníaco, y es la molécula del amoníaco en el ácido úrico lo que blanquea los dientes, y hasta los tiempos modernos se utilizó amoníaco en todo tipo de productos blanqueadores y cremas dentales. Durante la Edad Media, las personas comenzaron a blanquearse los dientes con cloro. Era común ir al barbero local, quien te aplicaba una crema a base de cloro. Definitivamente, te blanqueaba los dientes, pero te destruía el esmalte. Con el tiempo, esta práctica conllevó a un masivo cariado de los dientes. Había muchos soberanos europeos quienes a comienzos de sus reinados tenían dientes muy blancos de tanto blanqueárselos. Sin embargo, con el progresar de sus reinados, estaban en constante agonía y casi enloquecían del dolor porque no existían los dentistas. No había nadie que pudiera curar las caries. La única solución era ir donde alguien que les sacara los dientes. En los siglos venideros se crearon blanqueadores más suaves. Para la década de los 90, los dentistas comenzaron a blanquear los dientes. La tecnología del blanqueamiento de los dientes ha progresado hasta el punto de crear equipos de blanqueamiento caseros. Las cintas blanqueadoras de Crest, que consisten en cintas de plástico cubiertas con un gel blanqueador suave, se lanzaron en el 2001.
Hablando de lanzamientos, ¿alguna vez se ha preguntado cómo hacen los astronautas para ir al baño? Al regreso, iremos hasta donde ningún hombre ha descargado sus desechos todavía. En la actualidad, la tecnología de los baños ha avanzado tanto que parece de ciencia ficción. La compañía Moen ha creado regaderas computarizadas de alta tecnología con más chorros que un espectáculo de acrobacias aéreas. En Japón, la compañía Todo ha creado una combinación de tina sauna, así como tinas de hidromasajes autolimpiantes. Una compañía de California se adelantó y creó todo un baño autolimpiante. Sin embargo, para poder apreciar el verdadero futuro de la tecnología de los baños, solamente hay que mirar hacia el cielo. 3, 2, 1, 0. ¡Despegue! La tecnología de los baños en el espacio ha avanzado mucho desde el primer viaje, cuando los científicos espaciales aparentemente habían pensado en todo, excepto qué hacer si un astronauta tiene necesidad de ir al baño. Se trató de algo que ni siquiera tomaron en consideración en sus diseños, y cuando Alan Shepard despegó por primera vez en una cápsula espacial, fue un viaje corto, pero le dieron ganas de ir al baño durante el lanzamiento, y en lugar de retrasarlo, todos los ingenieros se reunieron para pensar en lo que debía hacer y le dijeron que se hiciera en los pantalones. Por lo tanto, tuvo que hacer el viaje a través del espacio con los pantalones mojados, pero sobrevivió y después de eso comenzaron a pensar en qué hacer con los desechos. La primera tecnología oficial de baños de la NASA, creada para las misiones de Mercury, Gemini y Apolo, definitivamente no era muy avanzada. A los astronautas les dieron bolsas de plástico. Habían bolsas para las necesidades. Yo las denominaría las bolsas para la orina y el excremento del mundo espacial. Los ingenieros pronto se dieron cuenta de que las bolsas no eran una solución permanente. A menudo se rompían. Además, existía un problema mayor. En el espacio, los desechos corporales tienden a quedarse pegados a uno. Es por eso que uso el término pegajoso y hay que buscar la forma de vencer esa fuerza. Cuando el transbordador espacial estaba sobre las mesas de diseño, los ingenieros de la NASA sabían que debían crear un inodoro funcional. No solo debían adecuarse al ambiente espacial, sino también a la anatomía humana. El inodoro que inventaron constaba de dos partes: un asiento para los desechos sólidos y un orinal de mano para los desechos líquidos. Tanto el asiento como el orinal succionan los desechos. Lo llamamos el succionador. Es como si te sentaras sobre un extractor de aire o sobre el tubo de una aspiradora doméstica. Fue algo difícil calibrar el nivel exacto de succión, especialmente en el orinal. Se trata de un flujo de aire suave, pero capaz de remover el líquido de tu cuerpo y enviarlo al tubo sin devolverlo a la cabina. Porque es obvio que la idea no es dejar que las gotas amarillas queden flotando por toda la cabina. A efectos sanitarios, a cada astronauta se le asigna su propio embudo del orinal. Contamos con un embudo femenino que se ajusta a la anatomía respectiva. En el espacio, las damas también expeler la orina de pie. El aire utilizado por los extractores también debe ser reciclado. Luego a través de un fiaz y posterior regresan en nueva. La falvedad también significa que se necesita algo para anclar a los astronautas al inodoro. Los diseñadores vieron el mal año, aunque el papel higiénico, debido a que este tema sería de utilizar en un permanente como una estación espacial, la NASA encargó la siguiente generación de inodoros espaciales. Este modelo utiliza bolsas individuales debajo del asiento. Las bolsas están hechas de un plástico recubierto de teflón que permite el paso del aire, más no el de líquidos o sólidos. Ahora insertaré una bolsa, pero como pueden apreciar, el aire mantiene la bolsa abajo y la abre. La voy a insertar aquí. Luego se baja el asiento y está listo para ser utilizado. Deben llegar hasta aquí flotando y aferrarse a las barras para mantenerse abajo, porque no querrán levantarse del asiento antes de tiempo y estar seguros de permanecer aquí mientras hacen sus necesidades. Cuando el astronauta termina, deberá cubrir la bolsa con una tapa especial de Tupperware. Lo que deben hacer ahora es volver al modo de compactación. Presionan el botón y un pistón compactará la bolsa hasta el fondo del contenedor.
Luego, como buenos compañeros, colocarán una bolsa nueva para el próximo usuario. Bajen el asiento y recuerden bajar la tapa. Cuando el contenedor está lleno, a un afortunado miembro de la tripulación se le asigna la tarea de sacarlo y transferirlo al recipiente de desperdicios de la nave espacial. Los contenedores regresan a tierra junto al resto de los desperdicios. Por ahora, el inodoro del transbordador espacial se encarga del asunto a la manera antigua, proporcionándole a los astronautas por lo menos una de las comodidades de un hogar. Sin embargo, la historia es diferente cuando se trata de caminatas espaciales. Los astronautas deben ponerse el traje y salir durante 8 horas seguidas sin poder ir al baño. ¿Cómo manejan la situación? Tanto hombres como mujeres utilizan pañales. En el espacio, los pañales son realmente más eficientes que en la Tierra, porque en el espacio nada se cuela debido a la falta de gravedad. Los diseñadores del transbordador también tienen que ocuparse del aseo personal. Debido a la falta de gravedad, una ducha no sería algo práctico. La solución está en los jabones líquidos y champúes que pueden aplicarse sin necesidad de ser enjuagados. Por cada día en órbita, a un astronauta se le permiten 2 paños húmedos y una toalla para su uso personal. Y ya que escupir en el espacio sería problemático, se tuvo que crear una pasta dental que los astronautas pudiesen ingerir. Por supuesto, la vida en común a bordo del transbordador requiere de la colaboración de todos. No cuentan con un encargado de la limpieza de los baños. Me gustaría decirles a los niños que practiquen en sus casas un poco del entrenamiento para ser astronautas. Ayuden a sus padres a limpiar el baño de casa. Algún día quizás lo tengan que hacer ustedes. En un periodo de 200 años, la tecnología de los baños ha evolucionado de hoyos en el suelo a inodoros computarizados que orbitan a 320 kilómetros sobre la Tierra. Si los seres humanos llegasen a explorar galaxias distantes, de seguro, llevarán consigo sus cañerías.